¿no es cierto? Va a entrar dentro de la nota conceptual el que más o menos no repite simplemente lo que nosotros decimos, sino le mira alguna vuelta, nos establece alguna crítica o lo que fuera, ¿no? Entonces hay dos exámenes, quiero aclarar que eso está también dentro del programa, ¿no es cierto? Y el segundo examen es un examen total, ¿eh? O sea, al final se rinde toda la materia, ¿no es cierto? En el primer examen, bueno, hasta la mitad, ¿no es cierto? Pero el segundo es un examen integrador, o sea, se rinde absolutamente toda la materia. No sé si hay algo... Ah, perdón, como nosotros le damos bastante material, etcétera, ustedes pueden mirar eso o pueden mirar otra cosa o lo que fuera, ¿no es cierto? Pero yo lo que le pediría, por ejemplo, hoy voy a desarrollar la bolilla 1 y 2. La próxima clase se va a desarrollar, no sé, la 3 y la 4 o 5, no sé cuántas serán, pero a mí me interesaría que ustedes vengan leído a la exposición, ¿no es cierto?, a lo que nosotros hablamos, que en general nosotros tratamos de desarrollar toda la clase para darle un marco a aquello que ustedes ya estudiaron, no para que aquel que no estudia nada ni miró nada, ¿no es cierto?, y se inicie con esto, ¿no es cierto?, sino que ya tenga una lectura, por lo menos, no les pido que tengan como para decirlo, pero sí una lectura genérica, como para que lo que se expresa acá sea más o menos entendible, ¿no es cierto? O sea, que a ustedes vieron cuando no sé, ustedes miran una película, hay a veces cuando la película merece una segunda mirada, y en la segunda mirada usted tiene una serie más de preguntas, etcétera, ¿no es cierto? Pero ustedes ya saben más o menos el contenido de la película, de qué se trata, cuáles son, etcétera, ¿no es cierto? Y ya pueden mirar más fino, ¿no es cierto? Esa es la idea, por lo menos. Entonces, le pido que en las próximas clases miren esto, ¿no? Sobre bibliografía, ¿tienen alguna pregunta, algún problema, algo? ¿No? Bueno, la otra cuestión que voy a plantear es el tema de, ¿cómo se llama? Disculpe, profe, que lo interrumpa. ¿Sí? ¿Cuál es el material bibliográfico recomendado o sugerido? Ninguno. Nosotros mandamos un montón de material, ¿no es cierto? La doctora Majulda le va a mandar para acceder a todo el material, jurisprudencia, bibliografía, etcétera. Pero eso es como si yo le digo, che, mirá, acá hay un poco de la comida que vos vas a querer comer. Ahora, vos elegís la tuya, aparte de esta, hagamos esto a la canasta, trae otro poco, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Porque vos cuando sea profesional no le vas a decir al juez, che, ¿y cuál es la lectura sugerida para ver cómo trato? Vos te vas a tener que amañar como sea, ¿no es cierto? ¿Se entiende? Hola. Sí, profe. Bueno, entonces, pero sí hay un montón de literatura, jurisprudencia, etcétera, que le vuelvo a repetir, no sé si ya está, supongo que ya está en la página, no sé dónde, ¿no es cierto? Pero solemos siempre poner un montón de bibliografías, jurisprudencia, etcétera. Dentro de eso, ustedes utilizan la que les guste, la que le entiendan más. Sí, me parece muy importante que ustedes miren varias, no una sola. No miren una sola bibliografía, miren dos por lo menos, ¿no? Y si es contrapuesta, mejor, ¿no es cierto? Porque de lo contrario, ustedes se van a quedar, no hay ninguna bibliografía o doctrina, etcétera, que como principio, puede haberlo, ¿no es cierto? Pero en principio, de que ustedes digan, no, esto es una barrabasada, está todo mal, ¿no es cierto? Pero el problema es qué pasa si el autor A tiene la opinión de ir para la derecha y el autor B va para la izquierda, dice que tiene su concepto es que va para la izquierda, ¿no es cierto? Como en ese caso ustedes van a tener que elegir por A o por B, ¿no es cierto? Que no pueden decir vamos a ir a la derecha y a la izquierda al mismo tiempo,
ustedes van a tener que mirar un poco más detenidamente cuáles son los fundamentos del autor A y cuáles son los fundamentos del autor B para decidir cuál es el que ustedes entienden, conforme a lo leído hasta ahí, conforme a la bibliografía, conforme a lo que fuera, quién de los dos le parece más razonable en su aplicación, etc. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, profe. Bueno, espérenme. No. Bueno, ¿cómo se llama? El otro tema es, ya tenemos la bibliografía, ya sabemos. El otro tema es qué normativas más o menos hay que saber, tener a mano, ¿no es cierto? Uno ya vimos, la Constitución Nacional es una de las normas que ustedes sí o sí tienen que... Pero cuando están estudiando, cuando están escuchando, cuando están acá, al lado suyo, y la próxima clase le voy a decir, che, muéstrenme, al lado suyo tiene que haber una Constitución Nacional. No me importa si está fotocopiada, cosas, no me importa. Lo que quiero es el contenido de la Constitución Nacional, ¿sí? Si alguien no tiene para eso y está escrita a mano, vale lo mismo, ¿no es cierto? Pero el contenido tiene que estar, ¿no es cierto? La segunda normativa que es muy importante acá, que es propia ya del derecho administrativo, es el Código de Procedimiento Nacional, Ley 19.549, creo que. Código de Procedimiento Administrativo Nacional. La tercera es el Código de Procedimiento Administrativo Provincial. Esto de la provincia de Corrientes, Ley 3.460. Esas son las normativas más básicas que ustedes todos los días van a tener arriba de su pupitre, de su cuaderno, de su... La próxima clase yo le voy a decir a todos, porque incluso hay algunas clases que yo voy a partir, voy a explicar, o la autora Majul va a explicar a partir de lo que sería la norma, o sea, no explicar como si no estuviera, sino como, viste, no sé, el artículo 1 de la Constitución Nacional dice tal cosa y ustedes leen ahí ya lo que dice y a partir de allí se desprende tal cosa, tal otra y tal otra. Entonces yo le pido por favor que para la próxima clase en fotocopia, en cosas como quieran, o prestado, escriban todo, cosas de paso a aprender un poco. La Constitución Nacional y los dos códigos de procedimiento administrativo. El otro tema que quiero para la próxima clase, como para, vamos a tomar directamente, o sea, le vamos a decir, señores, díganos qué pasa con esto, ¿no es cierto? Es la estructura de la Constitución Nacional. ¿Sí? No me interesa que ustedes sepan artículo por artículo, sino cómo está estructurado básicamente la Constitución Nacional. ¿Cuáles son los grandes aspectos que toma? Después ya vamos a ver el contenido, sobre todo, si pueden ir leyendo, vayan leyendo, pero eso no lo voy a tomar todavía, que es el tema de la Declaración de Derechos y Garantías, o sea, la primera parte de la Constitución Nacional. Eso también vayan leyendo porque esa primera parte es sobre todo después también la del artículo 75, inciso 22, 24, 22 sobre todo, ¿no es cierto? Sobre tratados y el tema, ¿no es cierto?, de atribuciones del Poder Legislativo. Eso también, pero empiecen con algo, empiecen con la primera parte, eso forma parte de todos los subsistemas jurídicos. ¿Se acuerdan cuando yo decía la Constitución es uno que trata todo? Bueno, sobre todo esa parte, porque después hay otra parte ya que es de procedimiento para dar leyes, competencia de los tribunales, cuestiones de provincia, etcétera, que también es muy importante. Algo de eso vamos a hablar ahora, ¿no es cierto? Bien.
Entonces, tenemos hasta ahí alguna cuestión. Vamos a ver ahora un poco más detenidamente algunas cuestiones relacionadas ya con la palabra administración y los distintos sentidos de la palabra administración para entrar un poco más en la temática del derecho administrativo. Hay distintas posiciones. Acá tenemos otra vez una palabra que es polisémica. O sea, polisemia es cuando con una misma palabra podemos decir distintas cosas, ¿no es cierto? Imaginen, ese va a ser ustedes pueden, ¿cómo se llama? Distinguir entre los sentidos y los criterios en cuanto a las palabras. El sentido, imagínense la palabra, no sé, vela. La palabra vela puede significar la vela de un barco y entonces si yo hablo sobre la vela de un barco y alguien, cuando yo hablo sobre la vela de un barco, se representa la vela del cumpleaños, ¿no es cierto? Es obvio que vamos a estar hablando de distintas cosas, ¿no es cierto? Y por lo tanto es muy probable que no nos entiendamos uno de otro, ¿no es cierto? El criterio es, una vez establecido el sentido, yo puedo tener distintos criterios, o sea, o sea, establecido que estamos hablando de la vela, yo puedo tener un criterio de la vela y otro también, tener otro criterio de la vela, supongamos que en el sentido de la vela del barco, ¿sí? Entonces, esos son criterios, pero el sentido sí o sí es lo primero que nosotros tenemos que establecer, ¿no es cierto? Por eso, en el tema de las palabras, se plantea el tema de la ambigüedad y la vaguedad, que ahora yo le voy a explicar un poco mejor, ¿no es cierto?, de qué se trata en este tema, porque es realmente importante tener presente algunas cuestiones, ¿no es cierto? La cuestión de entrar ya un poco más, yo le decía que lo primero que tenemos que determinar es ¿cómo se llama? Esperen, una cosa, mira. Bueno, no, yo lo leo bastante sobre esto, sobre el tema de las palabras. Siempre me confundo qué es ambigüedad y qué es vaguedad. Sé bien que son las dos, pero a veces le pongo un nombre y a veces el otro, ¿no? Me pasa tipo a mi hijo que a uno le llama de otra forma, que actualmente ya no se enoja conmigo. A veces le digo distintos géneros, ahí será más complicado, pero bueno, no importa. El tema es la ambigüedad está relacionado con el tema de que puede entenderse de varias formas, o sea, tener varias interpretaciones. O sea que, por ejemplo, está dado más en el tema del sentido, ¿no? Y esa es la ambigüedad. Y la vaguedad de las palabras está relacionado con lo difuso que a veces es distinguir, no sé, por ejemplo, entre alguien que es pelado y no es pelado, o tiene pelo, ¿no es cierto? Es obvio que las zonas claras son sencillas, ¿no? ¿Cómo es? El tema son los límites, ¿no es cierto? Cuando consideramos que alguien es pelado y cuando consideramos que alguien tiene pelo, que sé yo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, uno que tiene una melena de 50 metros, que sé yo, ese consideramos, ¿no es cierto?, que no hay ningún problema, ¿no es cierto? Y otro que es totalmente pelado, tampoco hay ningún problema, ¿no es cierto? Pero el otro día me pasaba por una foto de alguien que yo conocía cuando era más joven y
como que perdió todo el cabello, el chico este siempre se dejaba el pelo largo, ¿no es cierto? Largo, ¿no? Y había perdido todo el pelo, digamos, acá, y solamente tenía una especie de cola. Bueno, ¿eso es pelado o no es pelado? ¿No es cierto? Es más difuso, ¿no es cierto? Es más complicado de establecerlo. Esto que parece, en mi ejemplo, yo trato de hacerlo un poco risueño, hasta ahora es medio complicado, o si no, seguir con la exposición. Lo cierto es que es más frecuente de lo que parece, ¿no es cierto? Y no necesariamente es un problema de las palabras, ¿no es cierto? Si las palabras fueran muy rígidas o si expresaran solamente una cosa, traería muchos problemas. O sea, uno debiera conocer demasiados términos y si conoce menos estaría en problemas, ¿no es cierto? No sé cuántas palabras hay, ¿no es cierto? Pero hay un X número de palabras, en más o en menos, ¿no es cierto? Estamos hablando siempre de un número no exacto, ¿no es cierto? Por ejemplo, imagínense que yo le digo que hay 7.000 palabras, ¿sí? Y este número es más, es en palabras, o sea que podría haber 7.000. ¿Esto sería verdadero para ustedes? Supongamos que alguien diga, che, hay más o menos 7.000 palabras. Supongamos que ustedes considerarían que eso es verdadero, ¿no? Ahora, supongamos que alguien dice, che, no, mira, es mentira esto, ¿no es cierto? No hay 7.000 palabras, hay 7.001. ¿Es mentira entonces la de 7.000 palabras o no? ¿Cuál es su opinión? No, ¿No qué? ¿No es hay mentira? hay 7.000 palabras y también 7.000 hay. Pero supongamos que alguien diga, no, mira, hay 7.001 y me muestra que hay 7.001, no 7.000. ¿No? ¿Pasa a ser falso ese de 7.000? No, deja de para ser mí no, falso claro. desde la ¿Por qué? perspectiva. Y porque por más que haya 7001, también hay 7000. No. Entonces el que diga una palabra No es sería un. verdadero. Porque viste que si hay 100 palabras, es porque hay una, ¿no? No entiendo el razonamiento. Si hay 7000 palabras y el otro me comprueba que hay 7001 y bueno, hay 7001, no hay 7000. Entonces sí, está equivocado. En mi opinión, ¿no es cierto? Porque este es uno de los problemas del lenguaje, ¿no es cierto? En mi opinión, depende. Perdón, ya estoy dando clase. En mi opinión, ¿alguien conoce teoría de los conjuntos? ¿Sí o no? ¿Alguien? Bueno, ¿Cómo, profe? No se le escucha cortado. teoría de los conjuntos. ¿Escuchaste? ¿Hola? ¿Fue la radio? Sí, se escucha. Bueno, teoría de los conjuntos. ¿Alguien escuchó? Noche. Buenas noches. Que, El- que es de no, matemática eso, teoría de los conjuntos. es de matemáticas, pero también es de lógica, ¿no es cierto? Y la Es lógica lógico. es más de lógica, si querés, por supuesto que hay teoría de los conjuntos dentro de la matemática, ¿no es cierto? Pero en mi opinión es más genérico en la lógica, ¿no es cierto? Para mí depende de una serie de circunstancias que están enmarcados dentro de la teoría de los conjuntos. Un tema de la teoría de los conjuntos es que uno tiene un marco y dentro de ese marco va poniendo lo que quiere mirar, ¿no es cierto? Entonces pone, no sé,
cosas chicas y cosas grandes, ¿no es cierto? Entonces dice, che, este es grande, dividan ustedes entre los grandes y los chiquitos en este conjunto, ¿no es cierto? Entonces, ustedes miran y dicen, che, acá hay 3 cosas chicas y 3 cosas grandes, ¿no? Entonces hacen un rondito y separan las 3 chicas y después hacen otro rondito y hacen las 3 grandes. Bueno, lo grande y lo chico no existe en términos únicos, ¿no es cierto?, sino solamente en términos comparativos. O sea, qué es grande y qué es chico depende de qué ponga al lado, cómo mide, ¿no es cierto? O sea, solamente existe dentro del conjunto. Y es más, supongamos que yo digo, che, una persona es grande, es porque tengo un biotipo de persona que, no sé, que suponga sea, ojo, que cuando digo grande puede ser alto o puede ser en altitud o en longitud, ¿no? Entonces, pero supongamos que sea por alto, ¿no es cierto? Entonces te digo, che, yo tengo, no sé, una media, no sé, de una chica 1,65, pero me voy a poner un número, ¿no es cierto? Entonces, si tiene 1,80, va a ser alta, ¿no es cierto? Porque yo tengo esta característica, ¿no es cierto?, de que yo entiendo que el biotipo de lo normal de una chica en estatura es 1,65. Estoy inventando, no digo que tenga más, menos, etcétera, ¿no es cierto? Y entonces, si hay una de 1,80, yo digo está alta, ¿no? Entonces, si hay una 1,40, 1,10, qué sé yo, no sé lo que fuera, va a ser baja, ¿no es cierto? Y lo mismo los números, ¿no es cierto? Si yo digo, por ejemplo, ¿cuándo nació, no sé, su hermano, el tuyo, por ejemplo, no sé quién tiene hermano ahí, pero cualquiera que tenga hermano, que sea, y solamente los hermanos menores que ustedes, para que ustedes sepan cuándo nació, ¿no? Entonces ustedes me dicen, mira, nació en tal fecha, ¿no es cierto? El 25 de febrero de 19, qué sé yo, o de 2005, ¿eh? Ese día nació mi hermano, 25 de agosto. Entonces supónganse que sale su mamá y le dice, no, mira, che, no es cierto eso. Este no nació el 25 del 7 del 2005, sino nació el 24, lo que pasa es que nació ya medio a cosas y fue inscrito el 25, pero en realidad nació el 24. Entonces ustedes me dirán, sí, tiene razón, ¿no es cierto? Está bien más o menos. Ahora, si yo le digo, che, ¿cuándo nació Aristóteles, por ejemplo? Y entonces, si ustedes me dicen, mire, tantos siglos antes de eso, y el siglo tiene 100 años, qué sé yo, etcétera, ¿no es cierto? La respuesta no puede ser tomada de la misma forma que el otro. ¿Se entiende? Y lo mismo es la palabra, ¿no es cierto? Si hay, no sé, 20.000, 30.000 palabras, y yo le digo, en vez de 30.000, aparte no se sabe, las palabras no son estáticas, ¿no es cierto? No existieron siempre en la misma cantidad, etcétera, se van incorporando nuevas, otras van saliendo, etcétera. Cuándo sale una palabra y cuándo entra, etcétera, está también todo bastante complejo, ¿no es cierto?, etcétera. Por lo tanto, el arrimar el número, el que sea un número razonable, ¿ya? Es una respuesta adecuada y correcta, ¿cierto? En cambio, si ustedes dicen que su hermano nació el 25 y trae su mamá, nació, no, le dice nació el 24, eso, la respuesta a usted del 25 es incorrecta. Eso Profe, lo que yo... ¿Cómo? profe, disculpe que le Sí. interrumpa. No, perdón, pueden Yo no sé si... interrumpir todo lo que quieran porque esa es la idea en principio, ¿no es cierto? Siempre y cuando Ajá, podamos desarrollar la bolilla. yo entré un poquito tarde y no sé qué tema está desarrollando de la unidad Tampoco yo 1, sé, Estado, legislación. ¿Cómo? tampoco yo sé qué tema Claro, ustedes... porque no, estoy medio mareada con sus ejemplos, no sé de qué tema está hablando porque no puedo Estamos relajar. hablando del derecho en general y del derecho administrativo particular, ¿no es cierto? Por ejemplo, vos no podés aprender qué es el derecho si no sabés qué son las palabras, ¿sí? Porque hay a través de palabras lo que se enseña el derecho. Entonces, si los conceptos del derecho
van a tener los mismos problemas del concepto de las palabras, independientemente de que haya palabras técnicas, etcétera, ¿no es cierto?, que es un poco más característica del derecho, ¿no? ¿Sí? O sea, está dando una introducción a la materia. Exactamente, más o menos. ¿Sí? Sí, sí. Gracias, profe. Tratando, ¿verdad? Bueno, no sé por qué me fui también tan para acá, pero lo que le digo es importante, ¿no es cierto? Esto implica a veces que la respuesta no debe ser, a veces debe ser todo lo precisa. Ese es el otro problema, ¿no es cierto? Supóngase que yo le diga, le muestre un montón de árboles, ¿no es cierto? Y alguien me diga, y yo pregunte, ¿qué es esto? Y también depende del contexto, de lo implícito, de un montón de cosas, depende de la respuesta, ¿no es cierto? Es ilógico que alguien me diga, qué sé yo, que esto es un bosque, si yo estoy preguntando, no sé, no sé bien, pero supongase que sea una clase de ciencias agrarias, ¿no es cierto?, en donde ustedes están perfeccionándose en eso, etcétera, ¿no es cierto? Es razonable que usted... igual que si alguien, no sé, mira, no sé, en el campo y alguien le pregunta, che, ¿qué es eso que hay abajo? Y qué sé yo, si un niño puede decir que es el suelo, ¿no es cierto? O otro puede decir, che, acá hay pasto, qué sé yo, etcétera. Y si le dice eso, hermano, y bueno, alguno podrá decir que sí, y otro depende del grado de quién está, de cómo es el contexto, etcétera, ¿no es cierto? O sea, no necesariamente todas las preguntas admiten igualdad de respuesta, porque depende a quién va dirigida, depende también de cuáles son los parámetros que se le da a esa persona a través de la pregunta, ¿no es cierto? Porque yo puedo plantear, supóngase que ustedes le dicen a alguien, después de hacer un cuadro de situación y de poner, qué sé yo, una serie de ejemplos, silla, mesa, etcétera, ¿no es cierto? ¿Qué hay ustedes dicen, che, ¿qué hay en este lugar? Y hay silla, y entonces, ¿dónde estás vos? ¿No es cierto? Le preguntan a un chico y supongamos que diga en el universo, sin perjuicio de que está en el universo, ¿no es cierto? No es una respuesta adecuada conforme a la pregunta que ustedes fueron haciendo y los elementos de contexto que fueron poniendo. No sé si se entiende más o menos todo. Si no, trato de aclarar un poco más. Es como si yo le digo, che, mirá, ¿qué es el derecho? ¿No es cierto? Alguien me pone, che, un conjunto de normas, ¿no es cierto? Digo, para poner una pavada, ¿no es cierto? Bueno, depende. Si es un alumno que está en primer grado, yo te diría, bueno, va yendo más o menos, lo voy a poner bien, ¿no es cierto? Como contestación, ¿no es cierto? Ahora, si es un alumno de la universidad, yo le diría, no, mirá, faltan algunos elementos, qué sé yo, te es medio pobre tu respuesta. Andá y vení la próxima. Una cosa así. No es, ¿y por qué aprueba uno y desaprueba el otro? ¿No es cierto? Porque la pregunta y la respuesta también va dentro de un contexto, ¿no es cierto? Y las respuestas no necesariamente hay respuestas falsas, sino respuestas que de distintos grados, si ustedes quieren, ¿no es cierto? O sea, de mayor intensidad, o de menor desarrollo y de mayor desarrollo, ¿no es cierto? Por ejemplo, no sé, supóngase que yo le diga, ¿y qué es lo que hay ahí, ¿no es cierto? Y le muestro, no sé, un cuerpo humano, la respuesta que me va a dar el médico respecto a la respuesta que me va a dar, no sé, un jurista, debiera ser distinta, ¿no es cierto? Sin embargo, el cuerpo es el mismo, ¿no es cierto? Uno dirá, qué sé yo, ahí hay un conjunto de órganos y esos órganos están, no sé, sistematizados, interconectados a través
vena, arteria, y que, no sé, lo que diga el médico. Y si usted le pregunta qué hay en eso, uno que estudia Derecho podrá decir, no sé, o alguien que le gusta Kelsen dirá un centro de imputación normativa, qué sé yo. ¿Se entiende? Y sin embargo, si el médico escucha, che, la respuesta a un centro de imputación normativa, y el otro escucha, ¿no es cierto?, que es un conjunto de órganos mirado de un lado y de otro, no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Por lo tanto, ustedes tienen que mirar siempre el sentido, el alcance, qué es lo que se está analizando, qué es lo que se está comparando, cuál es la pregunta, ¿no es cierto? O sea, muchas veces es importante detenerse en la pregunta. Uno cree en general que las preguntas son... che, está la pregunta, bueno, yo respondo a la pregunta. Bueno, a veces la pregunta no es tan clara, ¿no es cierto? Y el problema está en la claridad de la pregunta, ¿no es cierto? Pero siempre la pregunta va dentro de un contexto. Y la pregunta tiene cosas implícitas también, ¿no es cierto? No es que está, no es que está toda desarrollada, ¿no es cierto? Porque no le va a decir usted que hubo ¿cómo se llama? No sé, un alumno de quinto año de la universidad que estudió ya, no sé, anatomía, cosas, etcétera, etcétera, que el cuerpo humano. No sé, por decir algo, ¿no? Porque se supone que si al de quinto año yo le pregunto qué es el cuerpo humano, va implícito que ella estudió anatomía, etcétera, etcétera, y le digo, tiene una hora para desarrollar, no me puede hacer un renglón, aunque ese renglón esté bien hecho, ¿no? Porque se supone que yo por algo le doy una hora, él tiene, ¿no es cierto?, toda una serie de conceptos que está, él me podrá decir en todo caso, mire, esto puede ser desarrollado por este ámbito, por este otro y por este otro, más, una hora si tuviera que desarrollar todo, no puedo, no se puede, específicamente más la pregunta. Bueno, estoy dando vuelta hace bastante tiempo con el tema de las palabras, porque es una cosa que en general no se le enseña en la Facultad de Derecho y es una de las cosas por las cuales se resuelve varios de los problemas jurídicos en este caso y de derecho administrativo también. Y acá, vuelvo a repetir, el problema no es solamente que tengo palabras, yo tengo palabras en el reglamento, tengo palabras en la ley, todo eso, sino resulta ser que no todas están, como le dice hoy, justapuestas, ¿no es cierto?, sino que tienen una determinada estructura, desde jerárquica hasta otras estructuras que están relacionadas, porque uno de los problemas que pasa es que existe el problema de los conflictos entre normas, ¿no? O sea, si no hubiera tampoco conflictos que se pueden dar entre las mismas normas, pero conflictos también que se pueden dar en los hechos, ¿eh? O sea, las normas están bien ambas, ¿no es cierto? Por ejemplo, un típico caso en que las normas están bien ambas fue el caso de en la pandemia, la demanda que le hace la Ciudad de Buenos Aires por la suspensión de las clases, ¿cómo se llama? En el ámbito de la nación, la norma del punto de vista general, planteando el tema de la salud, es correcto, ¿no es cierto? Nadie puede ir decir, che, desde la Constitución para abajo, el derecho a la salud está protegido, ¿no es cierto? Y del punto de vista también genérico, el derecho a la educación también está permitido. Por lo tanto, ambos derechos, desde el punto de vista abstracto, no tienen ningún problema de coexistir. Es más, coexisten, ¿no es cierto? No hay ningún, está todo bien, ¿no es cierto? Pero lo que puede pasar es que en un caso en específico, dado en un momento dado, en un determinado ámbito, etcétera, pueda plantearse un conflicto entre la salud
y la educación en un caso en concreto. Y eso implica a la vez que el resultado de lo que pasó acá puede dar en un tiempo 1 a favor, no sé, de la Ciudad de Buenos Aires y un tiempo 2 a favor de del gobierno nacional, ¿sí? Dependiendo eso de si es que la salud estaba en juego o si la educación estaba más en juego, etcétera, ¿no es cierto? En el caso, en el fallo en específico, la Corte Suprema de la Nación le dio la razón a la provincia, perdón, a la Ciudad de Buenos Aires, y por lo tanto reabrió las clases. Bien, vamos a tratar de volver un poco al ámbito específico, la materia que planteé algunas cuestiones, ¿cierto? Yo ya planteé lo que era el sentido, los sentidos y, ¿cómo se llama? Los criterios de la voz administración en principio, y les dije, ¿no es cierto?, que los sentidos era bastante parecido al tema de la ambigüedad, ¿no es cierto? O sea, uno podría hablar de distintos sentidos como la vela del barco y el ejemplo de la vela para prender la velita para cumpleaños, ¿no? Y dentro de eso los criterios, ¿no es cierto? Lo primero que vimos o que debiéramos ver son el sentido subjetivo. Yo en este le voy a pedir que lean, ¿no es cierto? Yo solamente le voy a dar la estructura acá, ¿no es cierto? Le voy a plantear la estructura y alguna cuestión que considero así muy genérica, pero esto está, no sé, en el libro que nosotros escribimos y están en varios otros, ¿no es cierto? Miren del lugar donde ustedes quieran los distintos sentidos y criterios de esos sentidos, ¿no es cierto? Los sentidos son subjetivo, objetivo o material, es lo mismo, ¿no es cierto? O sea, sentido subjetivo, 1. 2, sentido objetivo o material. 3, sentido formal. Ahora bien, yo ya le dije, ¿no es cierto? Supongamos que el sentido ya no haya problema. Nosotros sabemos que el sentido es la vela, entendiendo la vela como la vela del barco. Igual puede haber discrepancia en cuanto a los criterios. O sea, hay algunos que dicen que la vela del barco es tal cosa y otros dicen que la vela del barco es tal otra. Bueno, acá, dentro del sentido subjetivo, cuando hablamos nosotros de sentido subjetivo, cuando empleamos la palabra administración, porque esa es la que estamos queriendo describir o conceptualizar, ¿no es cierto? De lo que hablamos es de un aparato administrativo, de un conjunto de oficinas, de funcionarios y de empleados. Quiero aclarar que a veces nosotros podemos referirnos a dos sentidos distintos, ¿no es cierto? Como son distintos, yo puedo decir que, por ejemplo, hablar, y ahora voy a dar un ejemplo más concreto, pero con esto, ahora cuando desarrolle todos los sentidos y los distintos criterios, voy a hablar de cuestiones combinadas, pero de ya tengan presente, como son cosas distintas, yo puedo decir, por ejemplo, no sé, desde el punto de vista formal, tal cosa, pero desde el punto de vista subjetivo sí estamos hablando de un conjunto de oficinas, ¿no es cierto? O sea, no hay ningún problema en poder combinarlas, ¿no es cierto?, en los distintos sentidos o criterios, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver hasta qué punto, ¿no es cierto? En algún punto podrá, y ahí no se podrá combinar si es que ya hace ruido, ¿no es cierto? O sea, si no es complementario, sino excluyente, ¿no es cierto? O sea, si hay una O en el sentido excluyente, ¿no es cierto? Es A o es B, ¿no es cierto? Si es A, si A es verdadero y B es falso, solamente una de las dos yo puedo establecer, ¿no es cierto? No puedo combinar ambas, ¿no? Bien, entonces ya sabemos que en sentido subjetivo, espera, voy a apagar mi aire acondicionado.
En sentido subjetivo ya sabemos que la administración es un conjunto de oficinas, de funcionarios, empleados, ¿no es cierto? Eh, Eso es el sentido subjetivo. A ver, y ahí no hay ningún criterio. Ahí empezó y terminó el sentido subjetivo. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, en este sentido, la administración paga con retraso o no paga. Fulano de tal trabaja en la administración, la provincia o la nación tiene una administración eficiente o deficiente, etc. Y ahí estoy empleando la palabra en sentido subjetivo, ¿eh? Como un aparato, como un conjunto de oficinas, ¿eh? De empleados, como un aparato administrativo. Ahora bien, en sentido formal, la palabra, en sentido material o objetivo, ya no lo empleo como en el primero, como como un aparato, como un conjunto ¿cómo se llama? De oficina, una organización de oficina, de funcionarios, etcétera, sino que acá no tiene en cuenta el sujeto, ya no es un sujeto determinado, sino una determinada actividad o función del Estado. Pero para ver en qué consiste esa actividad, y vieron ahí está el tema que yo le decía, el sentido está claro, pero para ver en qué consiste en esa actividad van a haber distintos criterios, ¿no? ¿Cómo se caracterizan los criterios dentro de ese sentido objetivo, ¿no es cierto? O material. Uno es el criterio subjetivo. Acá ya no es como sentido, sino como criterio subjetivo. O sea, va a haber una interrelación, si ustedes quieren, entre, ¿cómo se llama? Entre va a haber un sujeto, pero ese sujeto va a estar determinado por una determinada actividad. Bien, para eso hay tres criterios distintos, ¿eh? El subjetivo, que no debe confundirse, vuelvo a repetir, con el sentido subjetivo, porque acá habla de criterio subjetivo. Por ejemplo, el de Santa María de Paredes es uno, en donde dice que es la administración es toda la actividad que realiza el Poder Ejecutivo, y solamente la que realiza el Poder Ejecutivo. Por eso es un criterio subjetivo, ¿eh? Porque uno es la actividad, ahí aparece el tema material, ¿no es cierto? Y el otro, el sentido subjetivo es porque lo realiza el Poder Ejecutivo, según el tema de Santa María de Paredes. Y así hay otros, después de eso, ustedes tienen el criterios materiales, o sea, acá debe haber una actividad. Bonstein, por ejemplo, plantea que la actividad concreta del Estado, cuando habla de actividad concreta, Stein primeramente dice, ¿no es cierto?, que el Estado pasa por tres momentos diferentes. El primer momento es la Constitución, el segundo momento es un acto de voluntad. Esto es cuando el Estado decide, que es el momento de la legislación, y finalmente un momento de la actividad, que es cuando el Estado efectúa acciones concretas, cuando trabaja, es el momento de la administración. Bien, ese es el criterio de Bonstein, ¿no es cierto? Y entonces este dice que administración es la actividad concreta del Estado, pero entendiendo en el sentido que lo estoy expresando, ¿no es cierto? Porque hay otros que justamente por lo que yo le decía, por el tema de las palabras, entienden o critican a este autor, como dicen, toda la actividad del Estado es administración. No es que es todo en el sentido de que la legislación y la Constitución, sino solamente este autor entiende que la actividad es solamente actividad concreta.
Bien. Después también otro criterio dentro de este es de Duguit, y después miren, los otros mírenlo ustedes. Yo estoy pasando bastante rápido por esto si ustedes quieren, porque esto léanlo bien de los libros, ¿no es cierto? Yo les explico el marco genérico y algunas cuestiones, y me detengo en algunos que entiendo que hay que hacer alguna consideración, ¿no es cierto? El otro criterio dentro de esto es el de Duguit, dentro de este mismo, ¿eh? O sea, dentro del criterio material, ¿no es cierto? Uno es la actividad concreta del Estado y otro es el de Duguit. Duguit lo que hace dentro de este criterio que es material es plantear que hay distintos tipos de actos, no solamente uno, y hay actos reglas, acto condición, el acto condición, el acto subjetivo y el acto jurisdiccional y las operaciones materiales administrativas. Y dice que es el acto regla, que básicamente es la ley, ¿no es cierto? El acto condición es aquel por el cual un determinado sujeto se le hace aplicable un acto regla preexistente, pero que antes no se le aplicaba. Voy a poner un ejemplo, en su caso, cuando ustedes entraron a la facultad, se le aplica un acto condición. ¿Por qué? Porque a usted se le va a aplicar una especie de sello en donde, en función de ello, se le va a aplicar todos los actos reglas preexistentes establecidos, ¿no es cierto?, dentro de la normativa de la facultad, ¿no es cierto? Y el otro es el acto jurisdiccional, que sería el acto por el cual se resuelve una controversia entre partes con fuerza de verdad legal. El acto subjetivo es el otro, cuando una persona asume una obligación concreta e individual nueva, como por ejemplo en un contrato. Y por último, las operaciones materiales administrativas que se realizan por los agentes que colaboran con los gobernantes, ¿no es cierto?, en la prestación, por ejemplo, de los servicios públicos, construir un camino, repartir correspondencia, etcétera. Todos son actos, operaciones materiales administrativas. Entonces, y de esto, ¿cómo se llama? De todos estos actos se saca el acto administrativo, que va a ser una suma de algunos actos. El conjunto de acto, condición, acto subjetivo y operaciones materiales administrativas son administración, son la actividad que se desarrolla por la administración. Quedan excluidos los actos regla, que habíamos dicho que son del Poder Legislativo, y los actos ¿cómo se llama?, jurisdiccionales, que son propios de los jueces. Profe, Bien. en ¿Sí? los municipios, por ejemplo, los pedidos presupuestarios, sí, que se encarga el secretario de gobierno, creo, por ejemplo, para hacer una calle, esos son todos actos administrativos, ¿no? Sí. Sí. ¿Cómo se llama? Construcción de calles, etcétera, todo lo que es dominio público, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama? Obra pública también, ¿no es cierto? O sea, Claro, por el eso es lo lugar que que yo quiero saber. ocupa, Aparte de la por obra el lugar que pública, ocupa, por el ¿qué lugar que más? ocupa es dominio público, y por el medio que hace son en general contratos administrativos de obra pública, son actos administrativos. No sé qué vos me estabas preguntando más, pero no sé si contesté tu pregunta. No, que nosotros como estudiantes, así en la vida cotidiana, ¿cómo podemos reflejar al derecho administrativo, aparte de eso, por ejemplo, al ejecutivo, que sería el intendente, los actos, o las cartas orgánicas, o los decretos Lo que que pasa emana, de ahí sale lo que pasa es que la cuestión es un poco más compleja, porque, no sé, por decirte el intendente o el gobernador, qué sé yo, ellos hacen,
actos administrativos, ¿no es cierto? Pero a la vez hacen actos legislativos, ¿no es cierto? El gobernador, las leyes, hay un paso que va al gobernador, o promueve leyes, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, no es tan lineal, ¿no es cierto? No están separados las cosas, los distintos poderes del Estado interactúan, ¿no es cierto? Entonces, vos para plantear si una cuestión es administrativa o no, no basta que un sujeto lo dicte, ¿no es cierto? Eso es, en general, la mayor parte de lo que hace el Poder Ejecutivo son, ¿cómo se llama? Derecho administrativo, por lo menos un gran porcentaje. Pero eso no implica que todo lo que haga el Poder Ejecutivo sea derecho administrativo, ¿se entiende? Hay algunas cosas que hace correlaciona con el Poder Legislativo, otro con el Poder Judicial, etcétera, ¿no es cierto? Judicial. Claro, sí, por eso yo le preguntaba, como para entrar en tema con lo que leí, porque por ahí, yo sinceramente de mi parte estoy mareada, por eso le pregunto. Entonces, lo que yo había leído era que los tres poderes son uno solo, o sea, van en sintonía, como, no sé si eso es lo que quise explicar hoy, o más o menos lo que yo leí, por eso le pregunto. No, los tres poderes actúan armónicamente, ¿no es cierto? No, no es que uno hace A, otro B y otro C, ¿no es cierto? Sino los tres poderes deben actuar armónicamente, independientemente de que algunos tengan más una función y otros más otra, ¿no es cierto? Pero los poderes, por ejemplo, los poderes legislativo y judicial ejercitan actividad administrativa. Qué sé yo, no sé, voy a poner un ejemplo. Bueno, antes se iban más a la biblioteca, ahora más ¿ustedes conocen la biblioteca de la Facultad de Derecho? ¿Alguien? Yo sí, profe, pero Bueno, no bien. somos de allá, somos de otro lado. No, ya sé, pero mi pregunta no es si vos ibas a retirar el libro o algo que te digo, sino si conocías la biblioteca de la Facultad de Derecho. Sí, de conocer, sí, conozco. ¿No? ¿Conocés la biblioteca de la Facultad de Derecho? Ajá. ¿Conocés la biblioteca de la legislatura? No. Bueno, te comento que hay una biblioteca en la legislatura, ¿sí? Vamos a dar como cierto eso, ¿sí? ¿Conocés la biblioteca del Superior Tribunal? No. Bueno, hay también una biblioteca del Superior Tribunal. En los tres lugares ustedes pueden ir a mirar libros, ¿no es cierto?, de jurídicos, ¿no es cierto? Pueden ir, mirar, investigar, qué sé yo, etcétera, ¿no es cierto? Bien. La biblioteca de la Facultad de Derecho tiene un personal, ¿no es cierto? Ese personal es administrativo, ¿no es cierto? Que puede ser sancionado, etcétera, etcétera, ¿sí? Y pertenece al, si vos querés bien establecer, a un ente descentralizado del Poder Ejecutivo Nacional y a la vez desconcentrado de él, que sería la Universidad Nacional del Nordeste, y a la vez un ente desconcentrado que sería la Facultad de Derecho. ¿Sí? No, escucho. Hola. Sí, profe, lo estoy escuchando, Bueno, lo estoy escuchando. entonces, vuelvo a repetir, se trata de una actividad que realiza la misma actividad, estamos hablando en los tres lados, ¿no es cierto? Pero en este caso la realiza el Poder Ejecutivo Nacional a través de un ente descentralizado, Universidad Nacional del Nordeste, que tiene a la vez un ente descentralizado, desconcentrado, que es la Facultad de Derecho, ¿sí? Poder Ejecutivo, ente descentralizado universidad, ente desconcentrado facultad. ¿Sí? Legislatura, biblioteca y bibliotecario, los mismos libros o parecidos y los sujetos con la misma actividad. Vos tenés poder legislativo provincial en este caso.
y el ejemplo de la Biblioteca del Superior Tribunal, Poder Judicial de una provincia, provincial también. Los tres son actividad administrativa y los tres son de distintos poderes e incluso de distintas jurisdicciones. Los dos últimos eran del ámbito provincial, el primero del ámbito nacional, ¿sí? Para que vos veas que no necesariamente los mismos sujetos, cada sujeto tiene una determinada actividad. Ahora vos me decís, che, mira, la principal actividad del Poder Legislativo es dictar las leyes, ¿no? La principal actividad del Poder Judicial es dictar sentencias. Bueno, la principal actividad en el ámbito del derecho administrativo, la principal actividad del Poder Ejecutivo es la actividad de la administración, del derecho administrativo. ¿Está hasta ahora? Bueno, sigo con los distintos criterios. Ya hablé del sentido subjetivo y hablé del sentido objetivo, y dentro del sentido objetivo hablé del criterio subjetivo y del criterio sentido objetivo, criterio objetivo, y dentro de esto eso estaba Bodenstein y Duguid. Luego hay algunos otros criterios finalistas también que ustedes pueden mirar, y dentro de eso está Jess, miren qué dice, y luego sí, el que voy a desarrollar un poco más es el sentido formal, que también se caracteriza por un sentido formal y por distintos criterios dentro de ese sentido formal. ¿Cómo se llama? En general, el sentido formal hace referencia ya no más a un sujeto, como en el sentido subjetivo, no más a un objeto o cuestión material, como en el segundo supuesto, o sea, como conjunto de actividades, sino como sentido formal se va a hacer como un subsistema jurídico, como un régimen jurídico de cierto tipo de normas. ¿Cómo se caracteriza entonces el sentido formal? ¿Cómo se llama? Tiene también el criterio subjetivo, o sea, el criterio subjetivo dentro por un lado hay un sentido subjetivo, ¿no es cierto? Y después, en el sentido objetivo, hay un criterio subjetivo, y en el sentido formal también hay un criterio subjetivo. Acá vamos a tener que encontrar, por un lado, un conjunto de normas, pero para que sea, ¿no es cierto?, el sentido formal, pero este conjunto de normas emana solamente del Poder Ejecutivo. Eso es lo que dice lo que es administración de acuerdo a esta temática. Luego está el criterio procedimental, que es, acá cambia, ¿no es cierto? Siempre hablamos, la norma jurídica será o no administrativa si el procedimiento seguido para su sanción es administrativo. Y luego tenés el criterio normativo, que no es ni el procedimiento, ¿no es cierto?, ni el sujeto, que sería el Poder Ejecutivo, los dos anteriores, sino que se caracteriza porque determinadas normas tienen facultades exorbitantes al derecho privado. O sea, no se mueven, estos criterios no se mueven dentro del ámbito, este sistema de normas no se mueve en el ámbito del derecho privado, sino son órganos exorbitados de dicho ámbito. Y también, así como tiene facultades exorbitantes, también tienen limitaciones exorbitantes. Bien. ¿Cómo se llama?
Ahora hay una cuestión muy importante que nosotros tenemos que ver que hasta ahora nosotros podemos resumir, ¿no es cierto? Yo le aconsejo que haga un cuadrito, ¿no es cierto? Uno, sentido subjetivo, abajo sentido objetivo y tercero, sentido formal, ¿sí? Y el sentido subjetivo ya dijimos que era el sujeto o aparato administrativo, etc. Después el sentido objetivo ya sabemos que es la actividad o función administrativa y dentro de esto había distintos criterios. Uno era el subjetivo, que acuérdense que está como criterio ya de este segundo sentido, en donde estaba Santa María de Paredes, objetivo material, dentro del cual estaba Stein y Duguit, ¿no es cierto? Y el finalista que dijimos que era Yes. Y luego estaba el sentido formal, que era un subsistema jurídico que había también distintos criterios. Uno era el criterio subjetivo, que ya dijimos que también estaba, y el procedimental que vimos y el normativo. El subjetivo es 10, sobre todo, un autor argentino muy prestigioso. El procedimental que también está, y el normativo que sería el criterio de Bedel, Rivero y Revidati de Corrientes, ¿no es cierto? Y luego está la posición de Mer, que todavía no vimos, que es una combinación de criterios. El Mer entendía a todo el ordenamiento jurídico como una pirámide invertida, ¿no es cierto? Acá él lo que hace, y este criterio es bastante interesante, aunque incompleto actualmente, porque antes había una serie de cuestiones que después se fueron modificando, sobre todo en cuanto a la operatividad de la Constitución Nacional y de que empezaron a haber otras normas como los tratados internacionales y su aplicación directa incluso a los ordenamientos jurídicos nacionales, pero como estructura es interesante. Hace una pirámide invertida o un triángulo al revés, ¿no es cierto? Otro lo hacen al derecho, o sea, no importa ponerlo al revés o al derecho, ¿no es cierto? Siempre y cuando entendamos varias cosas, ¿no es cierto? Vamos a poner invertida, ¿no es cierto? Si ponemos invertida, en la base estaría la Constitución Nacional, ¿no es cierto? La validez de las otras normas dependen de su conformidad con la Constitución. Entonces, todas las normas de abajo, como por ejemplo la legislación, dependen su validez de la norma que está arriba, en este caso de la Constitución Nacional, ¿no es cierto? Solamente en la cúspide y en el vértice tenemos la ejecución por un lado, y la Constitución por el otro, ¿no? Entonces ustedes tienen, Kelsen hablaba también de una norma fundamental hipotética, ¿no es cierto?, en la base más que da fundamento a todo el ordenamiento jurídico. A efecto de lo que estoy explicando acá no importa, ¿no es cierto? Ustedes tienen Constitución, ley y ejecución, ¿no es cierto? Ahora, el problema es que esto es, hasta ahí se rige por un criterio formal, ¿no es cierto? O sea, la distancia que está uno de otro, ¿no es cierto? La Constitución está más arriba y le da fundamento al de abajo, la ley ejecuta la Constitución, pero da fundamento al de abajo, y solamente en los extremos uno solamente uno es, ¿cómo se llama? Norma creadora solamente y la otra norma ejecutora solamente, pero las que están en el medio ejecutan una y son la base para la de abajo. ¿Cómo se llama? Y hasta ahí es criterio el formal, ¿no? Formal, ¿no es cierto?, nominalista sin ningún tipo de problema, ¿no es cierto? El tema es que en su ejecución no hay solamente, en la ejecución está por un lado la justicia, ¿no es cierto?, y por otro lado la administración. Y ahí ya es un criterio
¿cómo se llama? No podemos distinguir con el criterio formal, ¿no? Entonces hay que combinar criterios, ¿no? Y esa combinación de criterios lo primero es su distinción, ¿no es cierto? ¿Cómo se distinguen las normas que están en la cúspide, perdón, en el extremo de abajo de la pirámide invertida, que está por un lado la justicia, el Poder Judicial, y por otro lado la administración, ¿no es cierto? ¿Cómo distinguimos una de otra, ¿no es cierto? Acá abandona el criterio como nominalista y adopta el subjetivo. Esto es que las normas judiciales provienen, en el caso de la administración, perdón, en el caso de la justicia, es más sencillo aprenderlo, como órganos coordinados. O sea, en la justicia no hay, vieron que hay, en la justicia usted tiene el juez de primera instancia, la Cámara, el Superior Tribunal, si estamos en cosas locales, la Corte Suprema, etcétera, ¿no es cierto? Uno no es el jefe del otro, ¿no? O sea, la Cámara no es jefe del Tribunal de Primera Instancia. Puede revisar los actos de pero no le puede decir la característica del poder jerárquico está dado porque el superior le puede decir al inferior que haga, ¿no? Entonces le da una orden y el otro ejecuta esa orden. Acá no lo puede hacer, no puede hacer eso porque no hay jerarquía, ¿no es cierto? Sí, la Cámara puede anular lo que dice el inferior, ¿no es cierto? Y lo mismo en el ámbito de la justicia provincial, el Superior Tribunal de Justicia, de los superiores tribunales de justicia locales o provinciales, pueden anular o modificar o cambiar, darle la razón o no darla, ¿no es cierto? Pero tener una opinión contraria a la del órgano inferior, ¿no es cierto? Pero no es, vuelvo a repetir, no tiene un poder jerárquico, no le puede decir al inferior usted haga tal cosa, ¿sí? En cambio, en la administración sí, las normas, ¿cómo se llama? Impera el orden jerárquico en la administración. Por lo tanto, el órgano inferior está obligado a obedecer al superior dentro de ciertos parámetros, ¿no es cierto? Que está planteado justamente con el derecho, perdón, con el deber de obediencia que suelen estar en casi todos los códigos de procedimientos administrativos, tanto nacionales como provinciales. Yo le voy a pedir que la próxima clase también, medio al inicio, le voy a decir, busquen deber de obediencia, busquen solamente en la ley 3460. ¿Cuáles son? No quiero incluso ni siquiera que estudien, sino simplemente que me digan dónde está, qué dice, me lean el artículo para que sepan cuál es el deber de obediencia, que siempre es un deber que tiene su ámbito, ¿no es cierto? O sea, yo, supóngase que yo sea el jefe ocupe un determinado cargo y soy jefe en ese sector de una serie de funcionarios públicos. Yo le puedo decir, ¿no es cierto?, che, hagan ustedes tal trabajo para solucionar tal problema que llegó, que se yo, etcétera, cualquiera fuera. Ahora, yo no puedo decir, che, mira, vos sabés que mi auto está sucio, ¿no es cierto?, andá y pegarle una lavada, ¿no es cierto?, porque eso no entra dentro de mi competencia, ¿no es cierto? Yo no tengo competencia para decirlo eso a un subordinado, y un subordinado tiene competencia para ejecutar esa orden, ¿no es cierto? Porque en realidad no hay ninguna orden, no pasa ninguna de esas características. ¿Está? Entonces, en la próxima clase yo le voy a pedir también, anoten como tarea, 1, estructura de la Constitución, traer la Constitución, es más fácil traer nomás simplemente la Constitución y los 2 códigos de procedimiento, el nacional y el provincial,
y averiguarme dentro de la ley 3460 deber de obediencia. Entonces yo le digo, léame por favor, a cualquiera de ustedes le diré, léame el deber de obediencia en el ámbito de la ley 3460. Y ustedes me deberán leer el deber de obediencia. Y después le diré, saquen una hoja, háganme la estructura de la Constitución, entreguen la hoja. ¿Sí? Una cosa así. Bien. Profe, Sí, ley señora. 3460, dijo, Sí, señora. el deber de obediencia. Sí, aclaro, no sé si vos, pero estamos hablando siempre de los mismos códigos que empecé al principio, ¿no es cierto? Constitución Nacional, por un lado, eso no es código, pero las tres cosas que tenía que traer Constitución Nacional, Código de Procedimiento Administrativo Local, Ley 3460, y Código Administrativo Nacional, Ley 19549. Traiganla escrito, con fotocopia, cosas como fuera que fuera, ¿eh? Bien, seguimos. Derecho administrativo, ahora vamos a ver el tema de qué es el derecho administrativo, que también ha tenido un origen y una evolución. Eso es uno de los problemas que en general hay que tener también presente, ¿no es cierto? Que las palabras, los conceptos, etcétera, no son inmóviles, aunque parezca esto por un lado obvio, si ustedes quieren, no sé por qué lo queremos hacer medio estático, ¿no es cierto? Y damos como si eso fuese siempre así, ¿no es cierto? Y hay a veces que el desarrollo eso, perdón, hay otro elemento que tiene el derecho que no se da en otro lado, que es su relación con el poder, ¿no es cierto? En general el derecho no es, si hay algo que no tiene es inocencia, ¿no es cierto? El derecho está para transformar cosas, hacer cosas, etcétera, y se relaciona demasiado con el poder. Entonces, no suele ser inocente el derecho, y en función de ello, los cambios que se dan en la sociedad, etcétera, influyen mucho en el derecho. Entonces, es uno de los sistemas jurídicos más cambiantes, aún dentro de otros sistemas jurídicos. Bien, lo primero que tenemos que saber es que hace mucho existen las actividades de la administración pública, ¿no es cierto?, las actividades públicas, pero el derecho administrativo como rama y objeto de conocimiento es relativamente reciente, ¿no es cierto? Básicamente se lo suele ubicar, o parte de la doctrina suele ubicar, ese es otro de los problemas. Acá cuando vos decís todo y medio todo no existe. Una parte dice una cosa, otra parte dice otra cosa, una parte, porque a la vez combinan de forma diferente, ¿no? Y entonces hay algunas cosas que concuerdan, ¿no? Hay otras que no concuerdan, etc. Bueno, bien, en este caso lo que en general concuerdan, una parte, es que el derecho administrativo nace con la Revolución Francesa. Esto es con que el Estado debía también estar sometido a la ley, ¿eh? Anteriormente el rey estaba excluido de la ley, ¿no es cierto? Y por lo tanto, ¿cómo se llama? Solamente cuando el Estado está sometido también al derecho, allí es donde realmente hay un atisbo o podemos empezar a hablar de Estado de Derecho, ya que antes no podemos empezar a hablar. Después vamos a ver si es que se dan otras características para que haya un real Estado de Derecho, ¿no es cierto? Pero el primero es que el Estado no esté fuera del derecho. Al Estado también se le debe aplicar el derecho. Ahora, que el Estado se someta al derecho puede hacerlo de dos maneras, y esto ha pasado, ¿no es cierto?, también, para que ustedes vean cómo no es lineal esto, ¿no es cierto? Hay algunos que se han sometido al Estado de Derecho sometiéndose al derecho común, ¿no es cierto? Es decir, a las mismas normas que regulan las relaciones entre particulares, entre personas de derecho privado. Y otros han establecido un subsistema de leyes especiales.
exorbitantes al derecho común, que regulan la actividad de la administración y la relación con los particulares. Gran Bretaña y los Estados Unidos eligieron el primer camino, o sea, a todos los sometieron al derecho común, si quieren, ¿no es cierto? O sea, lo mismo que se regía para particulares, se regía para el Estado. Y Francia fue al revés, ¿no es cierto? O sea, había un derecho que era especial para la administración pública, distinto al derecho que ocupaban los particulares. Esto que sucedió en Francia y a partir de la Revolución Francesa y después también en Estados Unidos, etcétera, ¿no es cierto? Pero sobre todo en Francia, lo que se hizo, porque Estados Unidos e Inglaterra dijimos que tenían un régimen igual que los particulares, acá lo que se hizo fue una particular interpretación de la división de poderes. Lo primero, dictaron normas que prohibían a los jueces del Poder Judicial intervenir en los casos que se juzgara la legitimidad o ilegitimidad de un acto administrativo. ¿Por qué pasó eso? Porque había una gran desconfianza hacia la justicia, porque se decía que formaba parte del antiguo régimen antes de la Revolución Francesa y que colaboraba con él. Entonces, como yo no le quiero dar a esto porque le desconfío, digo, cuando se trata de asuntos en donde está planteado el tema del Estado, del sometimiento del Estado para analizar si hay legitimidad o ilegitimidad respecto a un acto administrativo, eso no va a ser juzgado por los jueces que juzgan a la... ¿cómo se llama? A los particulares. Bien. ¿Cómo se llama? En función de eso, se suscitaron una serie de problemas, ¿no es cierto? Dado que ¿cómo se llama? Ustedes tienen por un lado jueces que, ¿cómo se llama? Dirimen conflictos de particulares y entre particulares, y por otro lado está la administración pública, ¿no es cierto? Entonces, uno de los primeros problemas es, está bien, hay un juez para esto, y hay otro juez para este otro, ¿no es cierto? Para cuando interviene el Estado. Ese juez que cuando interviene el Estado, para eso se creó el Consejo de Estado y Tribunales Administrativos Inferiores, órganos que actuaban en el ámbito del poder ejecutivo de Francia. ¿Sí? Bien, ahí ya está. Entonces, por un lado están los jueces comunes, que entre particulares, y después está el Consejo de Estado. Ahora, que actuaba cuando se trataba de actos administrativos y planteamiento de legitimidad o ilegitimidad realizado dentro de este acto administrativo establecido por el Estado. Empezaba a haber problemas de competencia ahora en esto. ¿Cuándo viene para este lado y cuándo va para este otro lado? O sea, ¿cuándo le damos al juez común, si querés, y cuándo le damos al Consejo de Estado? Entonces, para resolver esto, se creó otro tribunal que se llamó Tribunal de Conflicto, que estaba integrado por los miembros del Consejo de Estado, por algunos miembros del Consejo de Estado y por la Corte de Casación, y ese resolvía para dónde iba, si usted quiere, ¿no es cierto? Ese era el sistema francés, ¿no es cierto? En los países anglosajones, a pesar de que también había algunos temas
eh, de este tipo, solamente se ocupaba, todo se ocupaba ¿cómo se llama?, de los jueces comunes, ¿no es cierto? Sin perjuicio de ello, hubo también algunos actos, leyes, etcétera, relativos sobre todo ferrocarriles, correos y servicios públicos, que colocaban a la administración en una situación distinta al particular, ¿eh? Y se fueron aproximando más al modelo francés. Aclaro, ¿no es cierto?, que actualmente hay un mayor acercamiento, si bien conserva sus particularidades iniciales entre el sistema anglosajón y el sistema francés. Pero esto fue el origen. Entonces, acá vos tenías un conjunto, por lo tanto, los dos eran sistemas puros, ¿no es cierto? Un conjunto de normas de derecho civil aplicable a todos y jueces civiles. Eso así funciona. Y en el otro caso, en el sistema francés, normas de derecho administrativo y jueces especiales, ¿no es cierto?, que, que formaban parte del Poder Ejecutivo, que era el Consejo de Estado. Después, quiero aclarar, ¿no es cierto?, que después el Consejo de Estado dejó de formar parte también del Poder Ejecutivo. Acá en nuestro país, en cambio, adoptó un sistema mixto, si ustedes quieren, relacionado con esto, ¿no es cierto? Ustedes tienen una normativa administrativa, ¿sí? Y en ese caso es parecido a Francia, si ustedes quieren, ¿no es cierto? Eh, eh, ¿Cómo se llama? Tienen una normativa administrativa y por lo tanto tienen los códigos de procedimiento, los códigos contenciosos, una serie de normativas específicas, ¿no es cierto? Ley de obras públicas, servicios públicos, etcétera, ¿no es cierto? Y en ese sentido se aproxima al régimen francés, pero siguió, ¿cómo se llama? Sistema, ¿cómo se llama? El sistema anglosajón en cuanto a que la solución de los conflictos judiciales, independientemente que tiene un paso previo por el Poder Ejecutivo o por cualquiera de los poderes, ¿no es cierto?, una parte administrativa primero de solución, que ahora voy a explicar más detenidamente, con posterioridad va al ámbito del Poder Judicial para su solución última. Entonces, ahí puede ir al juzgado de primera instancia, cámara, etcétera, y así ustedes ven que hay acá hay juzgado en lo contencioso administrativo, cámara en lo contencioso administrativo, etcétera, ¿no es cierto?, que operan en el ámbito del Poder Judicial. Entonces, ustedes tienen hay una dualidad de regímenes jurídicos. Un modelo francés, por un lado, en cuanto a las normas, y un modelo jurisdiccional que es el anglosajón, ¿eh? Bien, un tema. Espera, vamos a hacer una cosa. Voy a hacer un mate porque. Hacemos un descanso de 10 minutos, ¿le parece? ¿Y continuamos? Bueno, profe, sí. Bueno, en 10 minutos continuamos, ¿eh? El que se quiera hacer un mate, un café o algo por el estilo. Perfecto, gracias. Super, chao.